Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal sudamericana. Y más negra que nunca después del concierto de anoche en Venezuela, en que los cantantes más famosos de América Latina y de habla hispana se hicieron a favor de Donald Trump y de una guerra civil dentro de Venezuela. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, lo que ellos cantaron durante todo el tiempo era todo lo que fueran, y su discurso y su presentación era simplemente favorecer a Guaidó, tratar de llegar al poder en Venezuela, tratar de destituir al poder que rige en Venezuela, el poder de Maduro, y finalmente pedían que se desbloquee la ayuda humanitaria que llega financiada específicamente por Donald Trump, 20 millones de dólares, que es parte del juego de Donald Trump, que dice que va a sacar el socialismo de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, porque el socialismo es su enemigo, y es el enemigo de Estados Unidos, y es el enemigo del hemisferio occidental, y a ese enemigo hay que derrotarlo. Es muy clara la visión de Donald Trump. Pero el socialismo, por ejemplo, el que nosotros vivimos con Donald Trump, con Rafael Correa, ¿qué es lo que procuraba? Lo que procuraba el socialismo, especialmente llamado socialismo del siglo XXI, que era la propuesta socialista de América Latina, era la redistribución. ¿De qué cosa? La redistribución de la riqueza. ¿Cómo? Mediante impuestos. Se hizo el impuesto al valor agregado, se hizo el impuesto a las herencias, se hizo el impuesto a la plusvalía, se hizo el impuesto y la recaudación más eficiente de impuestos. Esa era la primera forma de distribución de la riqueza. En segundo lugar, la distribución de los servicios. Los servicios públicos no podían ser solamente para las grandes ciudades y para los barrios de los ricos. Entonces se crearon servicios públicos de agua potable, alcantarillado, internet, telefonía, televisión satelital, para todos los ecuatorianos en todo el país. Se llama democratización de los servicios. En tercer lugar, se procuró la democratización de la educación. Se procuró mejores escuelas, mejores colegios, mejores universidades, inclusive mejores que las universidades privadas, para que el conocimiento fuera también no un privilegio de clase, sino un conocimiento distribuido entre todos los ecuatorianos. Y además se mandó a estudiar a gente que no tenía recursos económicos suficientes para ir a pagarse unos estudios en las 100 mejores universidades del mundo. Entonces se les mandó allá también a gente que tenía méritos como estudiante y se les mandó allá, independiente de la clase social que fueran, ricos, pobres, clase media. El que quería viajar y tener la posibilidad de estudiar en las 100 mejores universidades tenía la misma posibilidad. Se llama democratización del conocimiento. Se procuró la democratización de la información. Se procuró que los medios públicos existan, que ya la información no sea solamente de los medios privados y de los dueños de los grandes medios, sino que había una contestación, había un contraste con la información proveniente de los medios públicos, del Estado. Además, se procuró que los medios de comunicación estuvieran también en manos de las comunidades y las organizaciones, de tal manera que el 30% estaba en manos privadas, el 30% estaba en manos del Estado. Esto quiere decir consejos provinciales, consejos municipales, municipios, el gobierno, etcétera, etcétera. Y finalmente un 30% en la sociedad civil organizada. Organizaciones campesinas, sindicatos, universidades, escuelas, en fin. Así se distribuyó, se democratizó la información. Se procuró también la democratización del turismo, de la posibilidad de salir y de viajar, para lo cual se crearon carreteras y vías
se produjo la democratización del abastecimiento. Es decir, ya los productos de abastecimiento que llegaban a los mercados no eran traídos por ciertos comerciantes, por ciertas empresas comerciales, como lo que pasa en Venezuela, sino que cualquier ecuatoriano podía coger su camioneta, irse a la carretera y en el camino a encontrar lo que le hacía falta a su comunidad, traerlo, venderlo y comercializarlo. Democratización de la distribución esto se llama distribución de la riqueza, distribución del conocimiento. También la distribución de la salud. Enfermarse, que era una posibilidad de salir vivo solo si se tenía dinero, dejó de ser cuando todos los ecuatorianos tuvieron acceso a muy buenos hospitales con certificación internacional y con profesionales formados en las mejores universidades del mundo, incluido trayendo profesionales de Cuba y de otros países, y de esa manera el servicio médico estatal se mejoró completamente, dando la posibilidad de que cualquier persona, sin tener un solo real, pudiera ser atendido. Es más, se crearon leyes para proteger a las personas que tenían enfermedades catastróficas. El Estado asumía todo el costo de una enfermedad catastrófica, es decir, si usted le daba un cáncer, el Estado le iba a cubrir todos los gastos del cáncer. Se distribuyó la posibilidad de que todos los discapacitados, los viejos, los ancianos, primero tuvieron una pensión. Las mujeres abandonadas y en crisis también tuvieron una pensión. Se llama distribución de las posibilidades. Y al mismo tiempo también se distribuyó entre los discapacitados sillas de rueda. Se pagó a personas que hacían el cuidado de ellos dentro de su domicilio, sus familiares, etcétera, etcétera. Este sistema de distribución es lo que creó el socialismo del siglo XXI en Ecuador. A esto se opone Donald Trump. Y para tratar de estigmatizar al socialismo, organiza un concierto. Y en ese concierto van a cantar los más famosos y ricos cantantes. No van a los anónimos, los pobres, van a los ricos. ¿Y cómo son famosos y ricos? ¿Qué cantan los famosos y ricos? Mientras que los cantantes que no son tan famosos y tan ricos cantan a la vida. Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Silvio Rodríguez, Cortés, Alberto Cortés. Todos esos cantantes que se llaman los cantantes filosóficos, Facundo Cabral, los cantantes con sentido de la vida, que bien cantan a la vida, no son tan famosos ni tan ricos como los que cantan al sexo y al amor. Entonces, los cantantes que son famosos porque en Miami se promocionan y se hacen famosos, y luego cantan esencialmente con los ojos de su vagina o lo que alcanza a ver su pene. Esos cantantes que cantan al amor, a sus orgasmos, a sus placeres, a sus angustias sentimentales y emocionales, que cantan a sus novias, etcétera, etcétera, a sus amores pasajeros, esos se convierten en famosos. Aquellos que no le permiten al individuo fijarse en el problema social que existe a su alrededor, ni en el problema ambiental que existe a su alrededor. Solo le invitan a que se concentre en el sufrimiento, en el goce que cada ser humano puede llegar a sentir. Y estos cantantes que cantan esta música son los que fueron invitados a esa reunión y cantaron y cantaron y cantaron con un montón de gente, 300,000 personas que pagaban y vitoreaban y se emocionaban oyendo esas canciones. Nadie discute que todos los seres humanos tenemos derecho y la libertad de cantar eso, que es muy importante lo que sentimos, que es muy importante lo que vivimos, pero no es más importante, pero no podemos hacer de un culto a nuestro ego, a nuestra vanidad, a nuestras satisfacciones, a nuestros placeres, espectáculo público. Es como cuando en Roma se hacía espectáculo público de la muerte de los gladiadores o de la muerte de los cristianos comidos por los leones.
Tampoco podemos hacer espectáculo público de la ganancia y la riqueza de un individuo. Entonces, claro, tenemos a Messi y tenemos a Ronaldo que ganan millones y millones y nos dan un espectáculo público, y entonces rendimos culto al espectáculo público que le produce grandes ganancias a esos jugadores. Hoy hemos rendido culto al espectáculo público que produce grandes ganancias a unos cantantes, pero además que invitan a una guerra. ¿Cómo invitan a una guerra? Pues le están diciendo al pueblo de Venezuela que tienen que dejar pasar, primero, la ayuda. Segundo, el gobierno de Guaidó. Y tercero, detrás del gobierno de Guaidó está Donald Trump. Recordemos que Donald Trump tardó 30 minutos a darle el apoyo a Guaidó. Entonces, realmente lo que se quiere es el gobierno de Venezuela. ¿Y quién quiere gobernar Venezuela? Estados Unidos. No discutamos el asunto. Es Estados Unidos el que quiere decidir la suerte y muerte de los venezolanos. ¿Y qué es lo que quiere Maduro? De manera tal vez errada, porque no supo mantener el valor salarial, siendo yo el que gobernaba Venezuela. Si caía el salario, al mes siguiente lo subía, y de esa manera evitaba que la capacidad adquisitiva fuera la causa de que se desabastecieran los mercados, porque no había quien compre y quien pague y quien produzca. Entonces, lo que se procura en este momento es destituirle a Maduro, pero no solamente destituirle a Maduro. Lo que se procura es crear un escarmiento en América Latina contra el socialismo latinoamericano, llamado socialismo del siglo XXI. Yo, con el socialismo del siglo XXI, comparto su espíritu de democratización, pero creo que debemos crear un movimiento, una manera de pensar que se llama pensamiento equinoccial. ¿Y qué es el pensamiento equinoccial? El pensamiento que está guiado por la ciencia, no por las ideologías. Es un pensamiento científico, donde los ciudadanos, que son los que tienen deberes y derechos, son reemplazados por las personas, que son los individuos que tienen la capacidad de decidir por sí mismos en todo, desde que nacen, y que pueden ser consultados frecuentemente sobre las leyes, sobre el orden que quieren, sobre el presidente que les gobierna. Mediante consultas populares frecuentes toman decisiones y se entrenan para formarse como individuos con capacidad de decidir por sí mismos. Pero además que tienen la capacidad de actuar independientemente, de crear un espacio geográfico donde otro país no le puede decir qué hacer y qué no hacer, a quién deben ir a parar sus recursos, a quién le tiene que servir con sus riquezas o con su mano de obra barata. Un país en el que cada ser humano sepa que él puede dar la vida, puede dar el buen ejemplo, puede dar la educación, puede dar derechos y puede convivir con otros seres humanos y con la naturaleza de manera armónica y particular. Esta es la verdadera lucha. Me apena verles cantantes, cantantes que me han gustado siempre sus canciones, pero el día que Carlos Vives cantó La Gota Fría, que era una canción a la vida, fue para mí un cantante interesante. Pero el día que comenzó a cantar que quién le daba placer, que quién era la Margarita, que quién era la fulanita, se acabó. Está bien. Me interesa saber que él vive sus emociones personales de tal manera tan magnífica. Le envidio. Pero no es lo que me motiva.
Lo que me motiva son los cantantes que cantan a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, o solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la inocencia de la gente. Gracias.